En los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, donde la muerte acechaba desde trincheras embarradas y la supervivencia dependía de la innovación constante, surgió un francotirador cuyas técnicas de tiro eran tan revolucionarias que sus propios compañeros las consideraban imposibles y ridículas. Este era el sargento François Dubois, un cazador francés convertido en soldado que afirmaba poder disparar balas que seguían trayectorias curvas, evitando obstáculos y alcanzando objetivos que parecían completamente protegidos detrás de trincheras, muros y fortificaciones. Sus superiores se burlaban de sus teorías sobre balística avanzada, sus compañeros lo llamaban loco, y los oficiales enemigos consideraban sus afirmaciones como propaganda francesa desesperada, hasta que en una sola tarde del 15 de octubre de 1917, Dubois demostró que su bala curva no era una fantasía, sino una técnica letal que podía cambiar el curso de batallas enteras. En menos de 20 minutos, utilizando principios de física y balística que estaban décadas adelantados a su tiempo, este francotirador eliminó a 17 oficiales alemanes que se creían completamente seguros detrás de sus fortificaciones, demostrando que la innovación y el conocimiento científico podían ser tan letales como cualquier arma convencional. No olvides suscribirte a nuestro canal ahora mismo para más historias increíbles de innovaciones militares que cambiaron para siempre el curso de la historia y revelaron cómo el ingenio humano puede superar cualquier obstáculo en el campo de batalla. La historia de François Dubois comenzó en los bosques de los Vosgos, donde había pasado toda su vida como cazador profesional, desarrollando una comprensión intuitiva de la balística que iba mucho más allá de lo que cualquier manual militar de la época podría enseñar. Dubois había observado durante años cómo las balas se comportaban de manera diferente según el ángulo de disparo, la velocidad del viento, la temperatura del aire y docenas de otros factores que la mayoría de los tiradores ignoraban completamente, desarrollando gradualmente una teoría personal sobre cómo era posible hacer que los proyectiles siguieran trayectorias aparentemente imposibles. Cuando estalló la guerra en 1914, Dubois se alistó inmediatamente en el ejército francés, donde sus habilidades excepcionales de tiro lo convirtieron rápidamente en uno de los francotiradores más efectivos de su regimiento. Sin embargo, sus teorías sobre trayectorias curvas fueron recibidas con escepticismo y burla por parte de sus superiores, quienes consideraban que la balística era una ciencia exacta que no admitía las fantasías de un cazador rural sin educación formal en matemáticas o física. El concepto de la bala curva de Dubois se basaba en principios científicos que no serían completamente comprendidos por la comunidad militar hasta décadas después, incluyendo el efecto Magnus, la precesión giroscópica y la influencia de las corrientes de aire en proyectiles de alta velocidad. Dubois había descubierto empíricamente que al disparar con ángulos específicos y utilizando técnicas de rotación del rifle que él había desarrollado, podía hacer que las balas siguieran trayectorias que parecían desafiar las leyes de la física, permitiéndole alcanzar objetivos que estaban completamente ocultos detrás de obstáculos aparentemente impenetrables. La técnica requería una comprensión extraordinaria de múltiples variables simultáneas, incluyendo la velocidad y dirección del viento a diferentes altitudes, la densidad del aire, la temperatura ambiente, la humedad relativa y docenas de otros factores que Dubois había aprendido a calcular instintivamente después de años de experiencia en los bosques. Esta capacidad casi sobrenatural para leer las condiciones ambientales y predecir el comportamiento de los proyectiles lo convertía en un francotirador único,
capaz de realizar disparos que otros consideraban completamente imposibles. Los oficiales alemanes en el sector de Verdún habían establecido sus puestos de comando en posiciones que consideraban absolutamente seguras, protegidas por múltiples capas de fortificaciones, trincheras en zigzag y obstáculos que hacían imposible cualquier línea de tiro directa desde las posiciones francesas conocidas. Estos oficiales se sentían tan seguros en sus búnkers reforzados que habían desarrollado rutinas predecibles, apareciendo regularmente en posiciones específicas para observar las líneas enemigas y coordinar las operaciones de sus unidades, sin sospechar que estaban siendo observados por un francotirador cuyas capacidades excedían todo lo que habían experimentado anteriormente. El 15 de octubre de 1917, Dubois había identificado un patrón en los movimientos de los oficiales alemanes y había calculado que tendría una ventana de oportunidad de aproximadamente 20 minutos, durante la cual múltiples objetivos de alto valor estarían expuestos simultáneamente en diferentes posiciones a lo largo de las líneas enemigas. La complejidad de la operación que tenía en mente era extraordinaria, requiriendo disparos desde múltiples ángulos utilizando técnicas de trayectoria curva que nunca había intentado en combate real, pero que había perfeccionado durante meses de práctica secreta en áreas remotas del frente. La primera víctima fue un Hauptmann alemán que se creía completamente protegido detrás de un muro de hormigón de 2 metros de espesor, observando las líneas francesas a través de una pequeña abertura que proporcionaba excelente visibilidad, pero que debería haber sido imposible de alcanzar desde cualquier posición francesa conocida. Dubois calculó un ángulo de tiro que utilizaba el rebote controlado de la bala contra una superficie metálica específica, creando una trayectoria que curvaba alrededor del obstáculo y alcanzaba al oficial con precisión letal, dejando a los soldados alemanes completamente desconcertados sobre cómo había sido posible el disparo. El segundo objetivo cayó apenas 3 minutos después. Un Oberleutnant que estaba coordinando movimientos de tropas desde una posición que estaba protegida por trincheras en múltiples niveles y que requería una trayectoria que parecía físicamente imposible. Dubois utilizó una técnica que había desarrollado para hacer que la bala siguiera una curva ascendente inicial seguida de una caída controlada, utilizando corrientes de aire específicas que había identificado en esa área particular del campo de batalla, logrando un disparo que los testigos alemanes describieron posteriormente como sobrenatural en sus informes de inteligencia. Los siguientes 15 oficiales cayeron en una secuencia rápida y devastadora que demostró no solo la efectividad técnica de las técnicas de Dubois, sino también su capacidad para mantener la concentración y precisión bajo la presión extrema del combate activo. Cada disparo requería cálculos complejos realizados en segundos, ajustes precisos del ángulo del rifle y una comprensión perfecta de las condiciones ambientales que cambiaban constantemente, todo mientras permanecía completamente oculto de las fuerzas enemigas que estaban buscando desesperadamente la fuente de los disparos aparentemente imposibles. La confusión en las líneas alemanas fue total y absoluta, con soldados reportando que sus oficiales estaban siendo eliminados por disparos que parecían venir de direcciones imposibles, atravesando obstáculos que deberían haber proporcionado protección completa y alcanzando objetivos que estaban completamente ocultos de todas las posiciones francesas conocidas. Los informes de inteligencia alemanes de ese día describían los eventos como fenómenos balísticos inexplicables y especulaban sobre la posibilidad de que los franceses hubieran desarrollado algún tipo de nueva tecnología de armamento que desafiaba las leyes conocidas de la física.
El impacto psicológico de la demostración de Dubois fue tan devastador como su efectividad táctica, ya que la eliminación sistemática de la estructura de comando alemana en el sector creó un caos organizacional que se extendió mucho más allá del área inmediata del ataque. Los soldados alemanes supervivientes desarrollaron una paranoia extrema sobre la seguridad de sus posiciones, mientras que los oficiales restantes se volvieron reacios a exponerse incluso en áreas que anteriormente habían considerado completamente seguras, alterando fundamentalmente la dinámica operacional en todo el sector. La noticia de la hazaña de Dubois se extendió rápidamente a través de las líneas francesas, transformando instantáneamente al francotirador de un excéntrico ridiculizado en una leyenda militar cuyas técnicas revolucionarias comenzaron a ser estudiadas y emuladas por otros tiradores de élite. Los oficiales que anteriormente habían desestimado sus teorías sobre balística avanzada ahora lo buscaban desesperadamente para aprender sus técnicas, mientras que los comandantes superiores comenzaron a reconocer el potencial estratégico de las innovaciones tácticas que Dubois había desarrollado. El análisis posterior de los disparos reveló que Dubois había utilizado al menos 6 técnicas diferentes de trayectoria curva, cada una adaptada a las condiciones específicas del objetivo y el terreno circundante. Estas técnicas incluían rebotes controlados, utilización de corrientes de aire, efectos giroscópicos avanzados y métodos de compensación de gravedad que no serían formalmente documentados por la ciencia balística hasta décadas después, demostrando que la experiencia práctica y la intuición podían adelantarse significativamente al conocimiento teórico formal. La efectividad de las técnicas de Dubois llevó al desarrollo de programas de entrenamiento especializados para francotiradores franceses, con instructores que intentaban codificar y enseñar los métodos que Dubois había desarrollado intuitivamente a través de años de experiencia práctica. Sin embargo, la complejidad de las técnicas y la naturaleza altamente personalizada de los cálculos requeridos significaban que muy pocos tiradores podían dominar completamente los métodos de Dubois, manteniendo su estatus como un especialista único cuyas habilidades eran prácticamente imposibles de replicar. El impacto estratégico de la demostración del 15 de octubre se extendió mucho más allá del sector inmediato, ya que los informes de inteligencia sobre las capacidades aparentemente sobrenaturales del francotirador francés se filtraron a través de toda la estructura de comando alemana, creando una preocupación generalizada sobre la posibilidad de que técnicas similares estuvieran siendo desarrolladas y desplegadas en otros sectores del frente occidental. Los alemanes respondieron implementando nuevos protocolos de seguridad para oficiales, incluyendo rutinas de movimiento más impredecibles, mejor camuflaje para posiciones de comando y medidas de contrafrancotirador más agresivas que requerían recursos significativos y alteraron fundamentalmente sus operaciones tácticas. Estas medidas defensivas, aunque necesarias, redujeron la eficiencia operacional alemana y demostraron cómo un solo individuo con técnicas innovadoras podía forzar cambios estratégicos en las operaciones enemigas a gran escala. La leyenda de Dubois y su bala curva se convirtió en parte del folclore militar francés, inspirando a generaciones futuras de francotiradores e innovadores militares que entendieron que el pensamiento convencional no siempre proporcionaba las mejores soluciones a los desafíos tácticos. La historia demostró que la innovación individual, basada en observación cuidadosa y experimentación práctica, podía producir avances revolucionarios que superaran significativamente las capacidades de los métodos establecidos. El legado técnico de las innovaciones de Dubois
influyó en el desarrollo de la balística moderna y las técnicas de francotirador que se utilizan hasta el día de hoy, con muchos de los principios que él descubrió empíricamente siendo posteriormente validados y refinados por la investigación científica formal. Sus técnicas demostraron que la guerra moderna requería no solo coraje y habilidad, sino también creatividad científica y la voluntad de desafiar las suposiciones establecidas sobre lo que era posible en el campo de batalla. La transformación de Dubois de cazador rural a innovador militar legendario ilustra cómo el conocimiento práctico y la experiencia directa pueden ser tan valiosos como la educación formal, y cómo los individuos que piensan de manera diferente pueden desarrollar soluciones revolucionarias a problemas que han frustrado a expertos establecidos. Su historia se convirtió en un ejemplo inspirador de cómo la perseverancia frente al escepticismo y la burla puede llevar a logros extraordinarios que cambian fundamentalmente la comprensión de lo que es posible. Hoy en día, las técnicas de tiro curvo desarrolladas por Dubois han evolucionado hacia sistemas de armamento avanzados que utilizan principios similares, incluyendo municiones guiadas y sistemas de tiro indirecto que pueden alcanzar objetivos protegidos detrás de obstáculos aparentemente impenetrables. La visión de Dubois de proyectiles que podían seguir trayectorias no convencionales se ha convertido en realidad a través de la tecnología moderna, validando sus teorías revolucionarias y demostrando que estaba décadas adelantado a su tiempo. La historia de François Dubois y su bala curva sirve como un recordatorio poderoso de que la innovación verdadera a menudo proviene de fuentes inesperadas, y que las ideas que inicialmente parecen imposibles o ridículas pueden resultar ser avances revolucionarios que cambian para siempre la forma en que entendemos el mundo y sus posibilidades. Si esta increíble historia del francotirador que nadie tomaba en serio hasta que demostró la efectividad letal de su bala curva te ha fascinado tanto como a nosotros, asegúrate de darle like y compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué te sorprendió más sobre cómo Dubois desarrolló técnicas que estaban décadas adelantadas a su tiempo? ¿Crees que la experiencia práctica puede ser más valiosa que la educación formal en ciertas situaciones? ¿Conoces otras historias de innovadores que fueron ridiculizados antes de demostrar que tenían razón? Nos encantaría escuchar tu perspectiva sobre esta fascinante historia de innovación militar, perseverancia científica y el francotirador que cambió para siempre nuestra comprensión de lo que es posible en balística. No olvides suscribirte a nuestro canal para más historias increíbles de innovaciones militares que desafiaron lo imposible y revelaron las verdades ocultas detrás de los avances que transformaron la guerra moderna. Activa las notificaciones para no perderte ningún episodio, porque estamos comprometidos a traerte las historias más sorprendentes que demuestran cómo el pensamiento innovador puede superar cualquier obstáculo y cambiar el curso de la historia.